Listo, entonces como les decía, voy a empezar a grabar. Buenos días nuevamente con todos y con todas y vamos a iniciar el día de hoy nuestra clase. Mientras tanto, recordar, ¿no es cierto? Esta semana habíamos quedado en rendir el examen, por un lado, y por otro lado habíamos quedado en mañana hacer un repaso. Si hoy día vamos a ver como un tema cortito, para después ver si aprovechamos como el otro tiempo para hacer un breve repaso de las propiedades sobre todo y mañana hacer un repaso ya más práctico. O sea, cuando digo propiedades sería como una cosa más teórica y mañana el tema un poco más práctico. Listo, entonces hasta ahorita nosotros hemos abarcado todo lo que son operaciones básicas y expresiones algebraicas. Todo esto combinado, ¿no es cierto? Hemos visto sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, potenciaciones, radicaciones. Hemos visto también el tema de los logaritmos. Después de eso pasamos a ver lo que son los productos notables. La semana anterior igual terminamos con ustedes con el tema de la factorización, en donde hubo exposiciones y claro, las exposiciones sí se vio como la preocupación de todos y de todas. Y el día viernes terminamos eso con el tema de un tallercito para cerrar el tema y que se quede un poco más acentuado. Ahorita nos corresponde pasar a una nueva unidad, ¿sí? En donde nosotros vamos a hablar de razones, proporciones y reglas de tres. Déjenme hacerle más grande este Word. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, vamos a empezar entendiendo o hablando de lo que es una razón. ¿Sí? Cuando hablamos de razón, nosotros hablamos de una relación que existe entre dos números, la cual se da gracias a la existencia de un cociente, ¿sí? De un número o de una cantidad con respecto a la otra, ¿sí? Y nosotros podríamos encontrar, por ejemplo, esquematizado de forma general, una relación entre dos números entre A y B. Entonces, cuando nosotros decimos que se forma una razón, quiere decir que vamos a tener una fracción de A sobre B. Y esto se va a leer de una manera distinta. Claro, aquí podemos decir A dividido para B, que es lo que estábamos viendo como en álgebra. Ahora, como estamos en otra unidad y estamos hablando de razones, esto se lee A es a B. ¿Sí? Estas razones, aparte de escribirse con este signo de fracción, que podría ser una forma de representar, nosotros también podríamos representarla con dos puntos. A es a B, en donde los dos puntos o la línea de fracción se lee como es A. Hasta ahí. ¿Está claro cómo funciona este tema de las razones? Sí. Ya. Entonces aquí tenemos un ejemplo, 5 es a 7 o 5 es a 7. Por un lado tendríamos como el tema de las razones. Solamente viene a ser una relación entre dos cantidades que está definida por un cociente. Ahora para encontrar, ¿sí? La razón entre dos números que están como representados como cocientes, es importante nosotros simplificar lo que más podamos y después obviamente pasar a realizar como la operación respectiva. Por ejemplo, ustedes aquí tienen la razón entre 10 y 2. Entonces esto sería 10 es a 2. Si yo simplifico la mitad 1, la mitad 5, me queda 5 es a 1. Por lo tanto, el valor de mi razón nada más es 5. Así facilito como una división. Por otro lado, está el tema de las proporciones o proporcionalidades. Ahora, primero hablamos de razones, porque es importante entender qué era esto, para pasar a ver lo que es una proporción. Ahora, una proporción viene a ser una igualdad entre dos razones, ¿sí? Es decir, voy a encontrar dos razones que sean equivalentes. ¿Qué quiero decir con eso? Que su cociente o el resultado de realizar la operación debe ser el mismo, indistintamente que sus elementos sean diferentes unos de otros. Ya, por ejemplo, aquí tenemos la razón A es a B y C es a D. Por lo tanto,
Aquí vamos a decir A es a B. El igual como se lee aquí, se lee como C es a D, ¿sí? Entonces, la proporción, perdón, la razón se lee, ¿no es cierto? A es a B. El igual como C es a D. Para nosotros poder, digamos, resolver esto, simplemente haríamos una operación algebraica, extremos con extremos, medios con medios, igualando esto primero a 0. Aquí está igual, que los términos A y D son los extremos y el B y el C son los medios. En toda proporción se cumple algo muy importante, que el producto de los extremos siempre va a ser igual al producto de los medios. Siempre me va a dar una igualdad. Es decir, A por D siempre va a ser igual a B por C. Si eso no cumple, ya no estamos hablando nosotros de una proporción. Además de eso, aquí creo que no está, pero el valor que yo obtenga, digamos, de A es a B, como de C es a D, o de A es a B nada más, tiene que ser igual al valor que obtenga yo de realizar esta operación de C es a D. Es decir, yo puedo hablar de una proporción si tengo lo siguiente. Voy a ponerles el ejemplo. Me voy a copiar esto mismo. Cuando digo tiene que darme lo mismo. Supongamos que yo aquí tengo 10 es a 2. ¿No es cierto? Parte por parte. Esto 10 es a 2 es igual a 5, ¿no es cierto? Ahora, yo tuviera otra proporción. 50 es a 10. ¿Cuánto me da 50 sobre 10? ¿Quién me dice? 5. 5. 5. Entonces, si nosotros nos fijamos, esto no. Si nosotros nos fijamos aquí, estas dos razones me dan un valor de 5. Por lo tanto, como me dan el mismo valor sus resultados, yo puedo hacer una proporción. ¿Qué quiero decir con eso? Que yo podría tener lo siguiente. Yo podría tener 50 es a 10 como el Word, como 10 es a 2, ¿no es cierto? Y ustedes podemos hacer esto porque las dos proporciones son equivalentes. ¿Qué quiero decir que sean equivalentes? Que el resultado de resolver me da el mismo valor. 10 es a 2 me da 5. 50 es a 10 me da 5. Veamos si ahora se cumple lo que les decía hace un rato. Me dice que cuando nosotros tenemos proporciones, el producto de A por D debe ser igual al producto de C por D. Entonces, de aquí yo podría derivar en, ¿no es cierto? A por D. Si relacionamos con esto sería, primero voy a hacer la fracción. Sería 50 por 2, ¿no es cierto? Y C por B sería 10 por 10. Realizando esta operación, o estas operaciones, me queda en el numerador. 100. 100, ¿no es cierto? En el denominador también, ay, no era con denominador aquí. Bueno, ya le puse en el denominador. El denominador también me da 100. La idea era de ponerle horizontal, no era así. Voy a corregir esto ya. 50 por 2 es igual, eso sí está bien, 10 por 10. Ahora, nosotros realizamos esa operación, esto nos va a quedar como ustedes me decían, ¿no es cierto? 50 por 2 son 100. 10 por 10 son 100. Por lo tanto, aquí me queda 100 es igual a 100 y es una identidad, es decir, es idéntico.
Y se cumple lo que les decía hace un rato. En una proporcionalidad, el producto de los extremos va a ser igual al producto de los medios. Es decir, A por D es igual a B por C. Y es otra forma de comprobar, digámoslo así, que es una proporción. Además, que si yo tuviera una incógnita por aquí, ¿no es cierto? Sería una forma de encontrar el valor de mi incógnita. ¿Estamos claros en este tema de las proporciones? Sí. ¿Preguntas hasta ahí? No. Los oigo apagados hoy día, que será el lunes. Esto ya dijimos. Esto también. Aquí está, ¿no es cierto? En toda proporción, el producto de los extremos es igual al producto de los medios. ¿Ya? Ahora nosotros, ¿cuándo usamos este tema de las proporciones? Esto es muy usado cuando vemos que en la práctica o en la vida diaria, en varias situaciones, en muchas situaciones, el valor o cantidad de una magnitud va a depender del valor o la cantidad de otra magnitud. Es decir, que si un valor aumenta, el otro va a aumentar. O si un valor disminuye, el otro va a disminuir. O al inverso, si un valor aumenta, el otro disminuye. Pero depende de cómo vaya cambiando un valor. Por ejemplo, a ver, déjenme ver un ejemplo donde se vea claro. Ya, por ejemplo, cuando yo tengo una llave de agua, ¿no es cierto? Y tengo un tanque. Imagínense que el tanque está sellado, no hay por dónde se escape el agua, ¿no es cierto? Si yo abro la llave y aumento el caudal de la llave, ¿qué pasa con el tanque? O con la altura del agua en el tanque. Aumenta. Va aumentando. Va aumentando, ¿no es cierto? ¿Y eso de qué va a depender? De que yo abra y aumenta más rápido si yo abro más rápido la llave, ¿no es cierto? Si el caudal del agua es mayor. Ahora imagínense en el mismo tanque y con una salida, o sea, con un huequito. A medida que, no sé, destapo el hueco, ¿qué va pasando? Se va. Está disminuyendo. La altura va disminuyendo. Entonces es una forma o es un ejemplo en donde vemos que la cantidad o el valor que toma la altura del agua en el tanque va a depender del caudal que yo esté entregando al tanque, si es el caso de entregar, o de la cantidad de agua que se está fugando del tanque. Entonces son variables, en este caso, la altura y el caudal, ¿sí? Son variables que van a estar dependiendo una de la otra y que si la una cambia, la otra también va a cambiar. Entonces a eso nos referimos cuando decimos que hay situaciones en donde la cantidad de una magnitud va a depender del valor de la otra. Entonces nos permite relacionar o entender la relación entre diferentes magnitudes. Bueno, aquí había un ejemplo. Ya, por ejemplo, aquí también dice, si un metro de tela tiene un costo de $10, el costo de un corte de tela va a depender del número de metros que tenga el largo. Es decir, si yo tengo 1 metro, cuesta 10. Ahora no voy a comprar 1 metro, voy a comprar 8 metros. Si sé que cuesta 10, los 8 metros me costarán 80. ¿Qué quiere decir? Que en este caso el costo de la tela aumenta a medida que aumenta la cantidad de metros. Entonces son dos variables que están dependiendo una de la otra. ¿Estamos claros ahí? Sí. Perfecto. Ya. Ahora, dentro de las proporcionalidades, nosotros podemos tener proporcionales directas y proporcionalidades inversas. Vamos a empezar hablando de las proporcionalidades directas. Cuando nosotros hablamos de una proporcionalidad directa, quiere decir que dos magnitudes están relacionadas de modo que los valores de estas se obtienen multiplicando por un mismo número los valores correspondientes en la otra. Es decir, son directamente proporcionales. Dicho en otras palabras más fáciles que estas, quiere decir que si la una variable aumenta, la otra también aumenta. El caso de la tela, ¿no es cierto? Si yo tengo 1 metro, este cuesta $10. Pero si yo tengo 8 metros, me cuesta $80. ¿Qué quiere decir?
que si yo aumento el número de metros de tela que voy a comprar, el costo también aumenta. Entonces aquí yo puedo decir hay una relación directa, porque si la una variable aumentó, como es costos, metros, la otra también aumenta, que era costos. O puede pasar al inverso, que si la una disminuye, la otra también disminuye. Ejemplo de disminución, déjenme pensar. Lo mismo en los cortes de tela. Sabemos que $80 cuestan 8 metros, ¿no es cierto? Si yo quiero comprar solo 4, obviamente el precio va a disminuir, serían $40. Entonces, si la una disminuye, la otra también disminuye. Y en ese sentido podemos hablar de que hay una relación directa o existe una proporcionalidad directa o las dos variables son directamente proporcionales. Aquí ustedes pueden ver igual en el tema de la tela, hay una relación directa. Tengo 1 metro, cuesta 10, 2 metros, 20, 3 metros, 30. Entonces, mientras la variable metros aumenta, los precios van aumentando. Por lo tanto, yo ahí puedo hablar de una proporcionalidad directa. O decir, tanto los metros de tela como el precio son directamente proporcionales. Esto sí necesito como que se entienda bien porque con esto pasamos a las reglas de 3. Y con esto también se resuelven las reglas de 3 compuestas. Ya. Por otro lado, como les decía hace un minuto, existe otro tipo de proporcionalidad, la proporcionalidad inversa. Ya. En este caso, existen relaciones entre magnitudes en las que el comportamiento viene a ser diferente a lo que vimos en lo anterior. ¿Ya? En este caso, lo que puede estar sucediendo es que los valores de una variable estén aumentando, pero los que le corresponden o con los que se esté relacionando estén disminuyendo. ¿Qué quiero decir con esto? Que si mi variable A aumenta, mi variable B disminuye. O si mi variable B disminuye, mi variable A disminuye, mi variable B aumenta. Por ejemplo, aquí está un ejemplo claro, ¿no es cierto? Cuando hablamos de un automóvil, ¿no es cierto? Y hablamos de una distancia cualquiera, digamos del viaje de Quito a Ambato, ¿ya? Entonces se van ustedes en su carro. Entonces, si ustedes manejan a una velocidad lenta, ¿no es cierto? El tiempo que demoran, asumamos, son 2 horas, ¿no es cierto? Entonces, si yo voy despacio, no sé, despacio sería unos 40 kilómetros por hora, me hago unas 2 horas hasta Ambato, ¿no es cierto? El tiempo está como en 2 horas. Pero si yo acelero y me voy a unos 80 kilómetros por hora, llego en 1 hora y media. ¿Qué está pasando ahí? Que a medida que mi velocidad del automóvil aumenta, el tiempo en el que yo voy a recorrer esa distancia hasta Ambato está disminuyendo. O si yo aumento ya a 120, es prohibido, no lo harán. Si aumento a 120 kilómetros por hora, ¿no es cierto? Voy a llegar en 1 hora a Ambato. Entonces, a medida que mi velocidad va aumentando, el tiempo de llegada o el tiempo de recorrer esa distancia hasta Ambato está disminuyendo. Y ahí yo puedo hablar de que hay una proporcionalidad inversa, que a medida que la velocidad aumenta, el tiempo de llegada disminuye. ¿Ya? Puede darse al contrario, que si una variable disminuye, la otra aumenta. Es decir, yo iba a 40 kilómetros por hora y llegaba en 2 horas, me estoy inventando. Yo disminuyo a 20, así bien lento, a 20. Me demoro 3 horas. Entonces vemos que si yo disminuyo mi velocidad, también el tiempo, ¿sí?, en que yo me demoro en llegar a Ambato va a aumentar. Y ahí hablamos también de una proporcionalidad inversa. O puedo decir, existe una relación inversa, en este caso, entre la velocidad y el tiempo. O puedo decir, la velocidad y el tiempo son inversamente proporcionales. ¿Preguntas hasta ahí? No, Inge, por mi parte.
Ya. Entonces, esta relación también nos va a permitir a nosotros entrar, ¿sí?, a un tema que son las reglas de tres. Aquí tengo como un super resumen nada más. ¿Sí? Y estas reglas de tres justamente vienen a ser problemas cotidianos, problemas de diferente índole que se le pueden presentar en la vida, en el trabajo, etcétera, ¿sí? En donde se están relacionando proporciones, que es lo que ya vimos arriba, ¿no es cierto? Por lo tanto, estas reglas de tres relacionan las proporciones. Y en ese sentido, las reglas de tres pueden ser directas, inversas y compuestas. Cuando nosotros hablamos de reglas de tres directas, debemos tomar en cuenta primero que es una relación una relación entre dos razones. Si se acuerdan lo que era una razón, ¿no es cierto? Una relación entre dos razones. Cuando digo es una regla de tres directa, esta relación va a ser directamente proporcional. Es decir, las variables se relacionan de forma directa o van a tener una proporción directa. Ahora, yo podría tener otro tipo de reglas de tres que vienen a ser las reglas de tres inversa. También son operaciones en donde nosotros relacionamos dos razones, pero la relación de las variables es inversamente proporcional. Y podríamos tener un tercer caso, que son las reglas de tres compuestas. Cuando yo ya hablo de reglas de tres compuestas, son aquellas reglas de tres o aquellas operaciones matemáticas donde se relacionan más de dos razones. Es decir, 3, 4, 5, 6, etcétera, etcétera. Ahora, en este caso se puede dar lo siguiente, que sean todas las razones directas, que sean todas las razones inversas, o en su defecto, que las razones sean entre directas e inversas mezcladas. ¿Sí? Una combinación de razones inversas y directas. Ya, aquí podemos tener ejemplos de cómo se podrían presentar las reglas de tres. ¿Sí? Ahora, es importante tener en cuenta que como es para resolver problemas sencillos, cotidianos, fáciles de resolver, vamos a tener nosotros dentro de nuestras reglas de tres, dentro de alguna proporción, vamos a tener una incógnita. La incógnita que le he puesto aquí es como X, A, B y C, tomamos o asumimos que son valores conocidos. ¿Sí? Y se van a ir generando como estas proporciones, A es a B, como C es a X, o A es a B, como X es a C. ¿Ya? Ahora depende del tipo de relación que existe entre mis proporciones. Si es directa o es inversa. Si yo quiero obtener el valor de la incógnita, lo que debo hacer es despejar. Ahora, con ustedes todavía no vemos ecuaciones y por ende no vemos despeje de ecuaciones. Pero si yo quiero despejar, la regla de oro que vamos a usar ahorita es todo lo que está dividiendo pasa a multiplicar y lo que está multiplicando pasa a dividir. Lo que necesito yo obtener, sí, para resolver una regla de tres, es que el valor de mi incógnita se quede solito. ¿Qué quiero decir con eso? Si yo tengo esa A, esa B, como C, esa X, lo que necesito que se quede solo y en el numerador es la X. Por lo tanto, si aquí está dividiendo, la paso acá a multiplicar y me quedaría XA sobre B es igual a C, ¿no es cierto? Como lo que yo quiero es que la X esté solita, este B que está dividiendo pasa a multiplicar y me quedaría XA es igual a CB. Y como la idea es que la X esté solita, el A que está multiplicando pasa a dividir, C por B, X es igual a C por B sobre A. Entonces, una forma de ir despejando y resolviendo las proporciones. También va a haber una particularidad o de cómo yo genero las proporciones. Cuando yo tengo una relación directa, voy a colocar las variables en el mismo orden. Digamos que en el numerador son, que hablábamos hace rato, ya, metros de tela, y en el denominador son, ¿con qué relacionábamos? Con costo. Entonces aquí debería ser todo lo que está en el numerador, tanto para el lado derecho como para el izquierdo de la igualdad, metros de tela.
y en el denominador deberían estar los costos. Ahora, en las inversas va a haber un cambio. Cuando yo me encuentre con una proporcionalidad inversa, ¿sí? La primera proporción va a ir tal cual. Digamos, velocidad y tiempo, ¿no es cierto? Pero la siguiente proporción, después del igual, tiene que ir dada la vuelta. Es decir, si yo dije esto es velocidad, el numerador, y aquí el denominador es tiempo, como es una relación inversa, cambia. Y al numerador se va el tiempo y al denominador se va la velocidad. Esos cambios se hacen para poder resolver. Ya vamos a ver igual cómo se resuelven de una forma sin hacer esta ecuación. Pero a mí me interesa más con la ecuación porque con eso vamos incluso a resolver las compuestas. Preguntas hasta ahí. Todavía vamos a seguir en el tema. De mi parte no hice. Voy a dejar de compartir esta. El luz cerrado. Voy a volverlo a buscar en la plataforma. Y pueden un ratito estirarse hasta encontrar este archivo. Igual si tienen dudas, por favor me dicen. La idea es que no se queden con las dudas. Vamos a ver unos ejemplos. Ahí están. Entonces, igual, estas reglas de 3, como les dije, nos va a servir como para resolver algún problema cotidiano o cuestiones sencillas y se suelen usar, ¿no es cierto?,
para poder entender también o para encontrar valores que no conocemos. Y por eso es que cuando nosotros tenemos reglas de 3, siempre va a haber, como les dije hace un minuto, va a haber incógnitas, que es lo que nosotros pretenderíamos encontrar. Esta pantallita, déjenme la mover porque parece de otra forma y me tapa todo. Listo. Entonces, para poder nosotros resolver los problemas de proporcionalidades, podríamos seguir las sugerencias de este documento. Primero es determinar si la proporcionalidad entre las magnitudes es directa o inversa. Eso ya aprendimos a hacer, es decir, debo ver si se relacionan de forma directa, que quiere decir que si la una aumenta, la otra aumenta, o si la una disminuye, la otra también disminuye. O podría ser inversa, que si la una aumenta, la otra disminuye, o si la una disminuye, la otra aumenta. Primero determino si es una proporcionalidad directa o inversa. 2. Después de plantear eso, se debe plantear la regla de 3 señalando si es directa o inversa y expresar las cantidades de cada magnitud en la misma unidad. Es decir, yo voy a hacer un cuadrito en donde saque cuáles son las variables que yo estoy analizando. Una vez hecho eso, debo escribir estas variables, la pareja de fracciones equivalentes, y hecho eso, hallar X. Ya, ¿qué quiere decir estos pasos? ¿O cómo vamos a ir así? Aquí vamos a ver un ejemplo. Veamos primero el de la directa, que es justo este de abajo. Y me dice, por 12 camisetas pago 96 euros. ¿Cuánto pagaré por 57 de esas camisetas? Entonces, primero debo establecer qué tipo de relación hay entre estas dos. Entonces me dice, 12 camisetas cuestan 96 dólares. Si yo voy a llevar más camisetas, ¿esto me costará más o menos? ¿Qué dicen? Más. Más. Entonces, a medida que el número de camisetas aumenta, el costo aumenta. Por lo tanto, yo ya identifiqué que tiene o que hay una proporcionalidad directa. Una vez que identifico eso, yo voy a sacar aparte las variables. En este caso, una de las variables es número de camisetas, porque está hablando 12 camisetas, 57 camisetas. Entonces pongo número de camisetas. La otra variable es el costo o el dinero. 96 euros aquí. Y acá me pregunta cuánto. Entonces pongo la otra variable, dinero. Voy haciendo pares o parejas para poner las proporciones. Entonces, digo, por 12 camisetas pago 96 dólares. 12.96. Si quiero comprar 57 camisetas, tiene que ser la misma variable. ¿Cuánto me costará? Como no sé cuánto cuesta, aquí iría el valor de mi incógnita, X. Para resolver nosotros este problema, vamos a hacer las proporciones. Como ya planteé de esta forma, que sería un planteamiento, simplemente copio las proporciones tal cual están establecidas. Es decir, de forma vertical. 12 es a 57, como 96 es a X. Tal cual está aquí. 12 es a 57, como 96 está X. El cómo, recuerden, siempre va a ser el igual, por eso está en la mitad. Una vez que hice eso, lo que les explicaba antes, yo tengo que despejar la incógnita porque es lo que yo estoy buscando. Si aquí la X está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar y sería X por 12 sobre 57 igual a 96. Si este 57 está dividiendo, pasa a multiplicar. X por 12 es igual a 96 por 57. Como lo que quiero es, como lo que quiero es X, este 12 que está multiplicando pasaría a dividir y me quedaría X es igual a 57 por 96 dividido para 12. Una vez que ya despejé la incógnita, solamente me queda resolver, ¿no es cierto?, esta operación, que es una multiplicación en el numerador y entre el numerador y denominador una división, y me ha dado en este caso 456. ¿Está claro cómo se resuelve? Esa sería una forma, usando proporciones, que es lo que me interesa que quede claro porque en las compuestas van a usar proporciones. Ahora, ustedes en el colegio han de haber aprendido otra forma.
Voy a indicar esa otra forma también. Cuando ustedes tenían una relación directa entre las variables, ¿sí? Ya nos dimos cuenta al inicio que es directa. Planteamos esta parte es tal cual, igualito. Camisetas, dinero. Pero si es una relación directa, lo que yo voy a hacer es multiplicar en cruz. Este por este. Digamos que en cruz, no necesariamente, ¿ya? ¿Y qué quiero decir con eso? Que puedo pasar directamente a poner la ecuación de mi incógnita. Entonces, aquí lo que yo voy a decir es x. ¿Dónde estaba la x? Ya, x es igual, ¿no es cierto? Multiplico en cruz. En el numerador va a ir 57 por 96. Y todo esto va a estar dividido para lo que me queda del que se multiplicaría con la variable x, dividido para 12. Si ustedes se fijan, si hago de esta forma, que es como más directa, la operación que tengo que realizar es la misma. Puedo hacer yo directamente en cruz. Entonces saco la variable igual. Al otro lado pongo 57 por 96 dividido para 12. Y me da lo mismo que despejar de la proporción mi incógnita. ¿Está claro esto? Sí, Inge. Ya, De mi parte también. perfecto. Vamos a ver qué pasa con las inversas. ¿Por qué cogí este borrador? No tengo idea. Ya, ahora en el caso de las proporciones inversas, voy a subir ahora un poquito. Vamos a ver el ejemplo de inversa. Lo mismo, ¿no es cierto? Primero yo tengo que leer mi ejercicio. ¿Qué me dice? Me dice, para realizar cierto trabajo, 10 obreros emplean 8 horas. ¿Cuántos les hubiera costado a 16 obreros? Entonces vengo a razonar. Entonces digo, para realizar un trabajo tengo 10 obreros y se demoran en la obra 8 horas. Para realizar el mismo trabajo, si aumento el número de obreros, ¿se van a demorar más o menos horas? Menos horas. Menos Más horas. sobre. Más obreros, menos horas. Si pasa esto, que la relación es el uno aumenta mientras el otro disminuye, yo voy a decir, ah, bueno, aquí hay una proporcionalidad inversa. Planteo igual, tal cual la anterior. Busco mis variables, en este caso son número de obreros y horas, o tiempo en horas. Entonces digo, 10 obreros se demoran 8 horas. 16 obreros, ¿cuánto? Está planteado mi ejercicio. Para nosotros pasar a resolver ya esto, y habiendo identificado que es inversa, lo que vamos a hacer en este caso es colocar mi primera proporción tal cual está. Es decir, esta proporción de aquí va como está. 10 es a 16. Como sé que es inversa, esto es muy, muy importante. Cuando es inversa, la proporción que está al lado cambia de sentido. Es decir, el numerador se convierte en denominador y el denominador se convierte en numerador. 10 es a 16. Como en el denominador está x, sería numerador. Como x es a 8. Y de esa manera yo he planteado mis dos proporciones. La una tal cual y como es inversa, la otra dada la vuelta. Como x es a 8. Una vez hecho eso, también debo despejar la incógnita porque es lo que estoy buscando. Entonces aquí el 8 que está dividiendo pasa a multiplicar y ya está. X va a ser igual a 8 por 10 dividido para 16 y esto me da 5. Y esta sería una de las formas de resolver si en el caso de que yo tengo un ejercicio, mi proporcionalidad es inversa. Otra forma que les enseñan a ustedes en el colegio, que también vamos a ver, la voy a poner con azul, es la siguiente. Si yo identifiqué ya esto, que es una proporcionalidad inversa primero, ¿no es cierto? Hice el planteamiento. Esto del inicio es tal cual, es igualito, ¿sí? Lo que cambia es cuando ya tengo que hacer las proporciones. Ya puedo irme por este camino, pero si me voy por el otro, si yo encuentro que la relación entre dos variables es inversa, la multiplicación se hace en paralelo. ¿Qué quiero decir con esto?
Vamos a hacer una ecuación. Voy a poner mi incógnita, en este caso que es la X, igual. Y al otro lado del igual van mis operaciones de forma horizontal, es decir, en este caso sería 10 por 8, dividido, ¿no es cierto?, para 16. Si se fijan, 10 por 8 dividido para 16, lo mismo que me da acá, ¿no es cierto? Lo mismo que me da usando proporciones. Y esto me va a dar igual a 5. Puedo irme por este camino. Digo, multiplico en paralelo y ya. O me voy por este otro camino que lo que me dice es hago proporciones. ¿Está claro hasta ahí? Inge. Sí, Sí, Inge. ya, esos serían como 2 ejemplos. Voy a ver la hora, son casi las 9. Ya, a ver, hoy día vamos a hacer una pausa en este tema, no en la clase, solo en el tema, para pasar a hacer un breve repaso de lo que van a rendir el día miércoles. ¿Por qué digo un breve? Hoy día vamos a hacer el repaso de la parte teórica, es decir, vamos a ver todas las reglas, normas que vimos, rapidito, ¿ya? Para mañana, en cambio, hacer el repaso de solo ejercicios. Y con eso, ver que les vaya bien en el examen que van a dar el día miércoles. Esto de aquí le vamos a dejar en pausa, pero el día jueves continuamos. El día jueves vamos a pasar a hacer parte práctica de esta parte de reglas de 3 simples, inversas y directas. Y vamos a ver de una vez ya ejemplos y ejercicios de reglas de 3 compuestas, que la lógica es prácticamente la misma. Lo importante para mí aquí era que ustedes entiendan como las bases, que es proporción, que es razón, cuándo hay relación directa, cuándo hay relación inversa y cómo se puede ir resolviendo ese tipo de relaciones, porque prácticamente lo mismo se replica en las compuestas. Claro que va a variar un poquito porque hay más variables, pero esta idea de directa e inversa sí necesito que esté bien asentada, porque en esta se me caen al no saber identificar qué tipo de proporcionalidad hay, si es directa o inversa. ¿Sí estamos de acuerdo con eso? Con lo que acabo de plantear, de hacer como en la otra hora un repaso solo de lo teoría. Teoría, rapidito. Sí, Ya. Vamos a tener Inge, unos 4 minutos para que se estiren porque los oigo como apagados hoy día. Cuando hablan dicen sí y los demás no hablan. Entonces, tenemos 5 minutitos para que vayan, se estiren, tomen una agüita para que les dé energía o una avena para que tengan energía. Bueno, 10 minutos entonces, ¿ya? Y volvemos y vamos a tener el repaso con cámara encendida y necesito participación de todos. Sí, ya saben, la participación siempre voy a ir contando. Entonces, tomemos estos 10 minutitos para que un poco se sacudan, ¿sí? Porque no están como apagados. 10 minutos quiere decir son las 8:57, a las 9:10, ¿ya? Para que no sea 9:07, ¿ya? 9:10 nos vemos. Inge, Dígame. yo estoy teniendo problemas con mi internet y no creo que pueda prender la cámara. Ya no hay problema, Dylan, en su caso, porque ya me avisa. Gracias. Inge, yo tampoco puedo aprender. Lo que pasa es que mi hermano también está usando la computadora de él y después se corta porque están los dos dispositivos conectados al internet. Ya han de tomar en cuenta su caso también.
Listo, chicos, volvemos. Ayúdenme con las cámaras, todos y todas. Por favor. Carlos, Mateo, Paola, Karen, Justin, Emily, Jonathan, Natalie, Kerly, Brian. Ayúdenme con las cámaras. Eso ahí ya sé que están aquí. Si no, hace rato sentía que estaba hablando solitas. Solo 2 compañeros decían sí o no. Listo. Vamos haciendo un breve recorderis. Déjenme, les voy a proyectar las diapositivas. Vamos a empezar. El primer tema que habíamos visto en el semestre, ¿sí? Eran justamente los números, ¿no es cierto? Ahora, en base a los números, habíamos hablado de un origen. ¿Qué recuerdan de eso? No les agrando porque la idea es que ustedes me digan qué recuerdan. Yo, Alejandro, que esto fueron tomados por varias culturas y fue como que mediante la evolución fueron aumentando y a veces quitando como que cosas. ¿Ya? Sí, hubo varias culturas, ¿no es cierto?, que utilizaron estos elementos, símbolos, signos de diferente índole, ¿no es cierto? Y que dependiendo igual del desarrollo de la humanidad, también estos fueron transformándose. Y bueno, ahora tenemos los números como los conocemos, pero habíamos hecho un breve repaso de las diferentes culturas, egipcios, mayas, babilónicos, griegos, los romanos, ¿no es cierto? Y en ese sentido también habíamos visto cómo eran los números de cada uno de estos egipcios. Tenemos aquí los griegos, los babilónicos. Por acá podemos ver los mayas y los romanos y podíamos ver, ¿no es cierto?, que los diferentes sistemas tenían diferentes símbolos por un lado y por otro lado también diferente forma de función de su sistema numérico. Había sistemas numéricos que eran de 6 en 6, por ejemplo, otros que eran de 10 en 10. Había sistemas numéricos donde no había el 0. Había sistemas numéricos que ya tenían como esta parte decimal. Ya entonces depende ya del desarrollo de cada una de las culturas y además de eso, claro, de las condiciones materiales en las que estaban inmersos estos pueblos. Ese es como un breve resumen. De ahí teníamos lo que es la clasificación de los números. Primero empecemos. ¿Qué era un número? ¿Quién me quiere decir qué es un Yo número? dije, Alejandro, Ya, Alejandro sería todo signo o símbolo que permite designar cantidades, valores o entidades. ya, símbolos o signos que nos van a permitir definir cantidades, valores, ¿no es cierto? Perfecto. Y esto nos sirve a su vez para interpretar la realidad. Dígame. También podría ser que expresa una relación entre cantidad y unidad. Ya, también, ¿no? Nos permiten expresar una relación entre la cantidad y la unidad. Muy bien. Gracias, Damián. De ahí de eso veíamos la clasificación. ¿Quién me dice? ¿En qué Yo. nomás se clasifican? ¿Quién es yo? Daniel. Daniel. Vamos, Daniel. A ver si eran reales, racionales y racionales. Vale. Sí. ¿Ya? ¿Qué más? En qué otra clasificación nos dijo algunos Daniel. ¿Cuál le faltan a Daniel? Perdón, Los imaginarios.
Imaginarios y complejos. Imaginarios y complejos, perfecto. ¿Qué más? ¿Se acuerdan? En las diapos no están, pero habíamos visto otras subclasificaciones. De acuerdo a la paridad. El par y el impar. Perfecto. Ya habíamos visto otra. De acuerdo a los factores en los que se puede descomponer un número. Números primos y compuestos. Perfecto, números primos y compuestos. ¿Sí? Si ven, si se acuerdan todos. Entonces, vamos a ver rapidito aquí en la imagen, ya en resumen. Entonces, nosotros dentro de los números, como decíamos, ¿cierto? Están los reales, que son como el subconjunto de enteros positivos, negativos, y de decimales, de racionales e irracionales, ¿sí? Todos los que podemos usar nosotros en nuestra realidad, ¿sí? Que nos permiten entender la realidad en la que vivimos. De ahí dentro de estos tenemos subconjuntos. Por un lado están los irracionales y por otro lado están los racionales. Los irracionales eran aquellos números infinitos no periódicos y que pueden ser el resultado, ¿no es cierto?, de una raíz, por ejemplo, o pueden ser como el número neperiano, que también es un número irracional. A propósito del número neperiano, ¿quién me dice qué es el número neperiano y a qué equivalía? Vean que eso fue una consulta que hicieron todos. Hicieron la consulta. Sí, Es un- valía 2,71. ¿Qué más? ¿Qué más del Es un, número neperiano? es un número que no puede expresarse como el cociente. O es un Ya. número infinito en sí. Es un número infinito, ¿no es cierto? Gracias. Es un número infinito no periódico. Por lo tanto, el número neperiano cae en este conjunto de los irracionales, ¿sí? Y no lo vamos a poder expresar como fracción, sino más bien es el resultado de otro tipo de operaciones. Y en la práctica nosotros lo representamos con la letra E. Y sería un irracional. Acordarás de eso, puede ir en el examen. Ya. Y por otro lado están los racionales. Los racionales son aquellos que sí los podemos expresar como fracción y son aquellos números infinitos periódicos o también pueden ser números finitos. Es decir, finito quiere decir, por ejemplo, que yo tenga 6 dividido para 3 es igual a 2, ¿no es cierto? Entonces 6 tercios viene a ser un número racional porque es además finito, o sea, no tiene números infinitos. Ahora, un infinito periódico podría ser como este de aquí, 0.555555. Ese viene a ser un infinito periódico, porque el 5 se va a repetir de forma indefinida, por siempre jamás. ¿No? Ya, dentro de los racionales, además están los enteros, que pueden ser enteros positivos y enteros negativos. Son aquellos que no nos presentan decimales, ¿sí? Su fracción sería el número entero sobre la unidad, es decir, 5 sobre 1. No es más. No puede ser 5 sobre 2, ese ya no sería entero porque se nos daría 2.5. Ese ya viene a ser parte de los racionales. Entonces, los enteros son aquellos que no nos presentan decimales. Y por otro lado están los números naturales, que eran aquellos enteros positivos, ¿no es cierto? Que se van desde el 0 hacia el más infinito. Ya, por otro lado, como decían ustedes bien, ¿no es cierto? Están otros números que están fuera de este conjunto de los reales, ¿sí? Que son los imaginarios. ¿Por qué son imaginarios? Porque no los usamos en nuestra vida cotidiana. No permiten interpretar nuestra realidad, sino otros ámbitos de la vida. Estos pueden ser el resultado de operaciones realizadas con números reales. Por ejemplo, raíz de -1. El -1 es un número real, pero su resultado al sacar una raíz viene a ser un número imaginario porque recuerden, yo no puedo sacar la raíz par de un número negativo. Sin embargo, esto me puede dar a mí un número imaginario. Y de ahí están los complejos que son aquellos que están compuestos por una parte real, cualquiera de estos de aquí de los reales, y una parte imaginaria, que puede ser I, J, etcétera, etcétera, etcétera.
De ahí de eso hablábamos de la paridad, están los pares e impares que decía. Número par son aquellos que son múltiplos de 2, números impares son los que no son múltiplos de 2. De ahí estaba el tema de los factores en los que se descompone, estaban los primos y los compuestos. Números primos son aquellos números que solamente son divisibles para sí mismo y para la unidad, para nadie más. Mientras que los números compuestos son aquellos que son divisibles para sí mismo, para la unidad y para otros factores primos. ¿Estamos claros hasta ahí? El recordé. Sí, Inge. Ya. Vamos viendo brevemente las operaciones básicas. Aquí teníamos 7 básicamente. Suma, resta, multiplicación, división, potenciación, radicación y logaritmos. ¿Qué propiedades tiene la suma? Asociativa, conmutativa, elemento neutro, opuesto. A ver, asociativa, conmutativa, elemento neutro y el otro, Opuesto. Elemento opuesto. Ajá. elemento opuesto. Ah, yo le oí compuesto, digo, ¿cómo compuesto? Elemento opuesto. ¿Y a quién me dice qué es la propiedad asociativa de la suma? Serían los elementos que se deberían mantener en un mismo resultado. Propiedad asociativa de la suma. ¿Quién más? Que sea cual sea la manera de agrupar del mismo resultado. Perfecto, sea como sea que yo agrupe, del mismo resultado. Propiedad del elemento opuesto de la suma. Que dos elementos opuestos nos dan como resultado 0. Ya que si sumamos 2 elementos opuestos nos da como resultado 0. Propiedad, a ver, estamos asociativa, elemento opuesto, elemento neutro de la suma. Que todo elemento sumado 0 nos dé el mismo número. Perfecto, que cualquier elemento que le sumemos 0 nos da el mismo resultado, o el mismo elemento o el mismo número. Propiedad conmutativa de la suma. El El orden de orden. los elementos no altera el resultado. Ya, el orden de los sumandos no altera el resultado. ¿Por qué digo sumandos? Porque en la suma no hay productos. Ahora les aclaro eso porque a veces se me confunde en el examen y yo podría poner algo capcioso por ahí y me ponen que la propiedad conmutativa de la suma es el orden de los factores, no altera el producto. Ahora, factores son elementos de la multiplicación, no de la suma. Ya, entonces es el orden de los sumandos, no me altera el resultado, ¿no es cierto? La resta básicamente tendría las mismas propiedades porque es una suma en donde intervienen también números negativos. Vamos con la multiplicación. ¿Quién me dice qué es y qué propiedades tiene la multiplicación? Es una adición. ¿Ya? Es una adición. Una adición propiedad? reducida podría ser. Ya, una adición reducida. Tomar Perfecto. varias veces un número. Ya, es para representar, ¿no es cierto? La suma de varias veces un número, pero de forma simplificada. ¿Ya? ¿Qué propiedades tiene? Tiene Asociativa, conmutativa, Asociativa. neutro y distributiva. Distributiva. Ya. Asociativa, conmutativa, elemento neutro y distributiva. ¿Qué es la propiedad asociativa de la multiplicación? El orden del factor no altera los productos. Esa es la propiedad conmutativa. Pregunté la asociativa. Ya nos dijo la conmutativa, ahora la asociativa. Que la manera de agrupar los productos, el resultado se mantiene. En cualquier forma que yo agrupe los factores, el resultado se mantiene. Perfecto. ¿Cuál más me dijeron? Distributiva. Con todos contra todos. Son todos contra todos. Ya dicho de otra manera. ¿Cómo lo podríamos decir? Un elemento se multiplica por todos. Un elemento que está fuera de una, o cuando hay un producto, por ejemplo, de una cantidad por una suma, ¿no es cierto? El elemento que está multiplicando esa suma o esa resta se distribuye para cada uno de los sumandos. O si hay, ¿no es cierto? Una multiplicación o un producto entre dos polinomios, ¿no es cierto? Cada uno de los elementos del polinomio se multiplica por cada uno de los elementos del otro polinomio, que sería como todos contra todos.
Propiedad del elemento neutro de la multiplicación. Todo número multiplicado por el 1 da el mismo resultado. Perfecto, todo número multiplicado por 1 o por la unidad me da el mismo resultado. Vamos a la división. La división tiene propiedad asociativa. No. No. ¿Por qué? Porque si la agrupo de una manera distinta, sí me da otro resultado. ¿No? Puede ser por eso. Perfecto. La división tiene propiedad conmutativa. No. No. ¿Por qué? Resultado. El orden de los elementos se altera al producto. Ya, el orden de los elementos altera el resultado, ¿no es cierto? Si yo paso el divisor al numerador o a la inversa, ¿no? Si yo paso el numerador al denominador, el resultado me va a cambiar. ¿Qué propiedad entonces tiene la división? Solo el Elemento neutro. El elemento neutro. ¿Qué nos dice el elemento neutro? Que todo El número uno es dividido del para Todo elemento uno número neutro de dividido a la 1 es igual al división. mismo resultado. Ya que cualquier cantidad dividida para 1 me da el mismo resultado y el elemento neutro de la división es el 1. Perfecto. Ahora, tenemos otras operaciones. Bueno, aquí está todo lo que ya hablamos, ¿no es cierto? Otra cosa que también deben tener en cuenta para la prueba. Ley de signos. ¿Quién me cuenta qué es la ley de signos? Después pasamos a lo de potenciación y eso. Más, yo les Ya. por más es más, menos por menos más por menos menos y menos por más menos. Ya, perfecto, ¿no es cierto? Está clarito, ¿no es cierto? Más por más, menos por menos más por menos menos por menos menos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros multiplicamos dos elementos que tengan el mismo signo o signos iguales, me dan positivo y signos distintos me van a dar negativo. Y lo mismo se replica, sí o no, para la división. Si fuera división, el tema de los signos. ¿Qué dicen? ¿Se replica o no? Sí. Sí, ¿no es cierto? Es decir, si yo divido dos signos iguales, me da positivo. Si divido dos signos diferentes, me va a dar negativo. Estamos haciendo un pequeño recorder histórico. Deme un segundo para pasar a ver ahora el de la potenciación, que donde se abrió. Potenciación, productos notables. Aquí están las potencias. Vamos viendo que se acuerdan de la potencia. ¿Qué era la potenciación? ¿O qué son? Yo, profe, la potencia es el resultado de la multiplicación por su misma base. Ya, la multiplicación por su misma base. Es decir, voy a multiplicar varias veces el mismo número, ¿no es cierto? Y para eso, la potencia ya presenta varios elementos dentro de su estructura. ¿Cuáles son los elementos que tiene esta operación? Una base. Base y el Un exponente. Base y exponente, perfecto. ¿Sí? Entonces, en este caso, en estos ejemplos de aquí, la base sería esta, que es el número que se va a repetir varias veces. Y el exponente que nos indica, en cambio, el número de veces que se me repite este numerito en un producto. A a la 3, por lo tanto, es A por A por A. Si digo B a la sexta, ¿qué sería? B por B por B por B por B por B. ¿No es cierto? 6 veces multiplicada la B. ¿Qué propiedades nomás tenía la potenciación? Multiplicación de potencia de igual base. Multiplicación de potencia de igual base. ¿Qué nos decía la multiplicación de potencia de igual base? Que se conserva la base y se suman los exponentes. Perfecto, conservo la base y sumo los exponentes. Entonces, la primera propiedad que nos dice justo el compañero, yo tengo dos bases con diferente exponente multiplicándose, conservo la base y sumo los exponentes. Es decir, a a la m por a a la n es a a la m más n.
¿Qué otra propiedad se acuerdan? División de potencia. División de potencia igual base. División de potencia de igual base. ¿Qué nos dice? Que se conserva la base y se restan los exponentes. Ya, cuando yo tengo un cociente entre bases iguales con diferente exponente, conservo la base y resto los exponentes. Es decir, a a la m dividido para a a la n es igual a la m menos n. Perfecto. ¿Qué otra propiedad se acuerdan? Potencia de una potencia. ¿Qué nos dice la potencia de una potencia? Se conserva la base y se multiplican los exponentes. ¿Ya? Perfecto. Entonces, en este caso, cuando yo tengo una potencia elevada a otra potencia, conservamos la base y multiplicamos los exponentes. Es decir, a la m, todo esto elevado a la n va a ser igual a elevado a la m por n. ¿Qué más se acuerdan? ¿Qué otra propiedad? De base 10. Potencia base 10. Potencia base 10. ¿Qué nos dirá? Es el 10 elevado a la 0 da 1, el 10 elevado a la 1 da 10 y a la 2 da 100, pero no sé cómo explicarle eso. Y ya, nos dio el ejemplo. ¿Ya? Entonces aquí, en las potencias de base 10, el resultado será igual a la unidad seguido por el número de ceros que me indique la potencia. ¿Qué quiero decir? Lo que decía el compañero, ¿no es cierto? 10 a la 0 me da 1. Entonces, es la unidad acompañada del número de ceros que me diga la potencia. Me dice 0, o sea, 10 a la 0. Ningún 0. Por lo tanto, me quedó 1. Si me dice 10 a la cuarta, sería la unidad, que es 1, y 4 ceros hacia la derecha, en este caso. 1, 2, 3, 4, y me dio 10.000. Sí estamos claros en eso. Ya. ¿Qué otra propiedad se acuerdan? Potencia de un producto. Exponente negativo, perdón. Ya la del exponente negativo y la potencia de un producto. Vamos primero con la potencia de un producto. ¿Qué nos dice? Cada uno de los factores elevados al exponente. ¿Ya? Cada uno de los factores elevados al exponente. Cuando yo tengo un producto elevado, ¿no es cierto?, a un exponente, en este caso, mi producto, A por B, todo ese está elevado a un exponente, este exponente va a afectar a cada uno de los factores de mi producto. ¿Qué quiero decir con eso? Que A por B elevado a la n va a ser igual a A a la n por B a la n. Vamos viendo, me decía, potencia de, ¿qué era que dijo la otra compañera? Allá, potencia negativa. ¿Qué nos dice la propiedad? Que supongamos que tengo una potencia con un exponente negativo, la base pasa a ser denominador, conservando el exponente, pero ya positivo. Perfecto. Gracias. Entonces, cuando yo tengo, ¿no es cierto?, una potencia negativa, si quiero convertirla en positiva, tengo que invertir la expresión conservando justamente el exponente, como dice la compañera. ¿Qué otra propiedad se acuerdan? Hay un mosco. Perdón. Potencia de exponente 0. Potencia de exponente 0. ¿Qué me dice esa propiedad? Toda potencia o exponente de base distinta de 0 es igual a 1. ¿Ya? Toda base elevada a la potencia 0 va a ser igual a 1. Es decir, si yo tuviera 10.000 a la 0, es 1. Si yo tuviera menos 1.000.000 y todo eso elevado a la 0, es 1. Perfecto. Gracias. ¿Qué otra propiedad se acuerdan? Potencia de un cociente. Ya, potencia de un cociente. ¿Qué nos dice? Que el exponente va al numerador y al denominador. Ya, perfecto. Cuando yo tengo un cociente, ¿no es cierto? Y este cociente está elevado a una potencia, esta potencia afecta tanto al numerador como al denominador, o como dice el compañero, va al numerador y va al denominador. ¿Qué quiero decir con eso? Que A dividido para B, todo eso, en paréntesis elevado a la n, es lo mismo que tener A a la n sobre B a la n. Aquí está ya la potencia de exponente 0, que ya nos dijeron, cualquier base elevada a la potencia 0 me da 1.
siempre y cuando A sea diferente de 0. Es decir, si aquí tuviera 0 a la 0, ya no me da 1. Eso se conoce como una indeterminación. No existe 0 a la 0, o sea, aún no está determinado. Ya. ¿Qué nos dicen de los exponentes fraccionarios? ¿Qué nos falta? Todavía no han dicho nada de eso. El radical pasa a ser el denominador. Digamos, hay raíz cúbica de 3 a la cuarta. Se le pasa el 3 de la raíz cúbica a que sea 3, 4 tercios, algo así. Ya. Listo, ahí hablamos también de la relación que tiene con la radicación. Entonces, dicho en otras palabras, el ejemplo si estuvo bien. Esta potencia de un exponente fraccionario es una potencia que tiene un exponente en forma de fracción, es decir, a a la n sobre m, en la que se cumple que esto se puede transformar en un radical. Entonces, ¿qué quiero decir? A a la n sobre m va a ser lo mismo que tener raíz m, es decir, del denominador, de a la n del numerador. Entonces, a la n sobre m es lo mismo que tener raíz m de a la n, que es lo que nos daba en el ejemplo el compañero Carlos. Ya la del exponente negativo ya dijimos, se convierte en un inverso. Y acá teníamos ejemplos. Como estamos viendo teoría, pasemos a ver otra operación que está íntimamente relacionada con la potenciación. Voy a abrir el archivo. Este de los números ya vimos. Estos productos notables. Me falta uno que no sé dónde lo abrí. Tengo ahorita abierto todos los archivos. Vamos recordando mientras la radicación. Hasta encontrar el archivo. No sé dónde lo dije. ¿Cómo se representa la radicación? ¿Quién me dice? Con raíz. Con Por raíz. y el radicando. Ya, el radicando. ¿Y qué más me dijeron? El índice. El índice. Justo, ¿no es cierto? Viene a tener como estos elementos la radicación. Un índice, un radicando y el símbolo, ¿cómo se llama? El símbolo propio de la radicación. Esa cosita así. La raíz. El radical, ¿no es cierto? Ya. Entonces, cuando hablamos nosotros de radicación, que es lo que estábamos diciendo, ¿no es cierto? Aparece este símbolo, chin, 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 que se conoce como radical. De ahí tenemos la A, que viene a ser el radicando, y N, que entraría en este triangulito del radical, viene a ser el índice. Dentro de esto, por lo tanto, cuando hablamos de radicación, vamos a representar como raíz n de a, en donde n, ¿sí?, es un número natural mayor o igual que 2. El índice siempre va a ser mayor o igual que 2. ¿Qué quiere decir? Que va a ser desde el 2 hacia el más infinito. No puede ser 1, no puede ser 0 y no puede ser negativo. ¿Ya? Ahí está justo. Por un lado, bueno, aquí está como explicando de qué propiedades nomás tenía la radicación. Pasemos a las propiedades. Ya. La raíz de un cociente. La raíz de un cociente, ¿qué me dice? La raíz de un cociente es igual al cociente de su raíz. Perfecto. Cuando yo tengo la raíz de un cociente, esto va a ser igual al cociente de sus raíces. ¿Qué quiero decir con eso? Por acá debe estar. Que cuando yo tengo raíz n de a sobre b, va a ser igual a raíz n de a dividido para raíz n de b. Puede funcionar de derecha a izquierda y de izquierda a derecha, esta propiedad. ¿Qué otra propiedad tenemos? Raíz de un producto. Raíz de un producto. ¿Qué me dice? El producto de raíces da igual al índice es igual a raíz de un producto. Raíz del producto. Ya. La Y raíz esto lo del aplica producto. para la multiplicación. Ya. La raíz de un producto va a ser igual al producto de las de sus raíces. ¿Qué quiere decir con esto? Lo dijo al revés el compañero, pero
en el orden que dijo, pero es lo mismo. Cuando yo tengo raíz n de a por raíz n de b, es lo mismo que tener raíz n de a por b. O puede partir de acá, raíz n de a por b es igual a raíz n de a por raíz n de b. Ustedes usan esto como les convenga, ¿no es cierto? Si me conviene ir de aquí hacia acá, pues voy así. Si me conviene ir de acá para poder simplificar, me voy así. ¿Qué otra propiedad se acuerdan? Erradicación. Nos acordamos más. Estamos viendo, existe la raíz de una Potencia raíz. de una raíz podría ser. Potencia de una raíz. ¿Cómo sería el ejemplo? Igual a lo que dijo el compañero, que una raíz la podemos expresar igual a una base elevada a una potencia. Digamos, si tengo una raíz enésima de a a la m, podría expresarla como a la m sobre n. Perfecto, Damián. Muy claro lo que nos dice, ¿ya? Esa es la relación que existe entre potenciación y radicación, ¿no es cierto? Ya nos explicó el compañero, ¿no es cierto? Yo podría tener una raíz enésima de a elevado todo esto a la m, es lo mismo que tener a la n sobre m. Es decir, yo puedo expresar una, una raíz en forma de fracción. Gracias, Damián. De ahí tenemos otra propiedad que es la raíz de una raíz, es decir, si yo tengo raíz enésima de raíz m de a, cuando yo tenga este caso, lo que hago es conservar, en este caso el radicando, y multiplicar los índices, ¿no es cierto? Por lo tanto, esto va a ser igual a raíz de n por m de a, ¿sí? Parecido a la de la potencia. Aquí está la potencia de la raíz que justo nos decía el compañero, raíz enésima de a, todo esto elevado a la m, es lo mismo que tener raíz enésima de a la m, y esto va a ser lo mismo que tener una exponencial, va a ser igual a la m sobre n. Bueno, acá hablamos de las propiedades que no se tienen, que es bien importante. Yo no tengo digamos, la raíz de una suma. Es decir, yo no puedo hacer esto que está aquí en la pantalla ahorita, proyectándose, ¿no es cierto? Raíz enésima de a más b es igual a raíz enésima de a más raíz enésima de b. Si usted hace esto, le ponemos 0. Esto no se hace, recuerde, no se hace. No existe la raíz enésima de a más b es igual a la raíz enésima de a más la raíz enésima de b. ¿Ya? No puedo hacer eso, ni en sumas ni en restas. Nada, solamente esto se aplica cuando hay productos. Si esto fuera un producto, sí, y esto sería un producto de raíces. Pero si es una suma, no. Sí, eso aclaramos de nuevo porque a veces ahí es cuando se me caen. Bueno, aquí estaba el tema de los términos semejantes. ¿Cuándo existen términos semejantes en la radicación? ¿Qué tiene que ser para que sea un término semejante? ¿Qué tiene que pasar? Si tienen el mismo índice. Ya, el mismo índice, ¿y qué más tienen que tener igual? El mismo radicando. Perfecto. Entonces hablamos de términos semejantes de radicación cuando tienen el mismo índice. Si ven aquí n, acá n. Y el mismo radicando. A. Ahora puede toda esta expresión acompañarla cualquier cantidad. Si ven aquí P y Q. Son semejantes porque el término del radical, tanto el radicando como el índice son iguales. Ya no importa lo que los acompañe acá del otro lado. ¿Sí? De esos podemos sumarlos, restarlos, para poder reducir expresiones. Aquí está igual, operaciones. Suma y resta de radicales, que ya en base a lo que acabamos de ver, es el tema de los términos semejantes, y en base a eso se hace el distinto número de operaciones. Racionalización no vimos. ¿Recuerdan que les dije cuando veamos productos notables, háganme acuerdo? Y ahorita me acuerdo porque veo aquí. Bueno, en el examen no les voy a poner, pero háganme acuerdo de ver esta partecita. No habíamos visto porque quería ver primero productos notables
para después ver esta parte de racionalización. En las diapos que tienen la plataforma es esta, pero sí vale hacer como un pequeño repaso. No voy a poner esto en el examen porque no hemos explicado, pero si pueden revisarle, revísenle nomás. Igual vamos a hacer un pequeño repaso de esto, sino que necesitaba primero que sepan productos notables. Ahí debían hacerme acuerdo y nadie me hizo acuerdo. Ya. Después de la radicación vimos logaritmos. ¿Qué tienen de particular los logaritmos o qué aparece? Hasta que me digan, ya llegué acá. Ya, ahora los logaritmos tienen una particularidad que aparece este L o G, log, ¿no es cierto? ¿Qué significa logaritmo? Este logaritmo va a tener una base y un argumento. La base, en este caso, es la A y el argumento es la X. Y esto me va a dar un resultado que es igual a Y. También este logaritmo va a estar relacionado con la potenciación, porque si yo pongo la base elevada al resultado, va a ser igual al argumento, es decir, A a la Y va a ser igual a X. Y es una de las cosas importantes que tienen estos logaritmos. Otra cosa importante es que la base de un logaritmo siempre tiene que ser mayor que 0, no mayor o igual, solo mayor que 0. Es decir, va a ser 0.01, 0.000001, muy cercano al 0, pero jamás 0. Entonces, A siempre mayor, o la base siempre mayor que 0 y diferente de 1. Es decir, no puede ser logaritmo en base 1. ¿Sí? Puede ser logaritmo en base 0.9999, pero no 1. O logaritmo en base 1.0001, pero jamás 1. ¿Sí? Y ahí formábamos un intervalo. Por un lado. Por otro lado, estaban los logaritmos decimales, que son aquellos que tienen la base 10 y se representaban como log de X, cualquier argumento. Es decir, los logaritmos de base 10, yo no necesito poner la base aquí. Asumimos siempre que no pongo aquí al ladito de log una base, que ese es un logaritmo decimal o un logaritmo de base 10. Por otro lado estaban los logaritmos del número neperiano o los logaritmos naturales. Esos los vamos a representar con L sub n o L mayúscula de X. L sub n es logaritmo neperiano. Y ahí entra el número neperiano, ¿no es cierto? Que ya vimos, que ya consultaron y que hace un ratito alguien me dijo cuál era. ¿Qué era? ¿Alguien que se acuerde algo de historia, cómo nace este número neperiano? ¿Se acuerdan que les mandé también dentro de la consulta? Y yo me acuerdo que era como, no se expresaba para una cantidad, sino se lo utilizaba para el crecimiento de algo. ¿Ya? Sí, justamente, ¿no es cierto? Se usa para el crecimiento. O cuando dicen, bueno, esta curva es de crecimiento exponencial, saben decir. Se han de haber oído cuando se hace análisis. Entonces están usando también o suelen usar en ese crecimiento exponencial los logaritmos naturales o logaritmos neperianos o el número neperiano como tal, elevado a alguna potencia y nos va a permitir interpretar algunas cuestiones de la realidad. Ahora los logaritmos, tanto logaritmos neperianos como cualquier otro logaritmo, tienen ciertas propiedades. La primera que ya vimos, ¿no es cierto? Logaritmo en base a de X, que es igual a Y, va a ser igual a la Y, o equivale a tener a la Y, y esto es igual a X, es decir, lo puedo transformar en una potencia, siempre y cuando A sea mayor que 0 y diferente de 1. No existe el logaritmo de una base negativa, sería una propiedad muy importante. No existe el logaritmo de un argumento negativo, si ven aquí, entonces no existe el logaritmo de base menos A de X, no existe. O no existe el logaritmo en base A de menos X, eso no existe. No existe el logaritmo en base A de 0, no existe. O sea, mi argumento jamás puede ser 0. No existe el logaritmo en base A de 0. El logaritmo en base A de 1 siempre va a ser 0. Es decir, si yo tengo logaritmo en base en base 2 de 1, 0. Logaritmo en base 1000 de 1, 0. Cualquier base de logaritmo de 1 es 0. El logaritmo en base A de A siempre va a ser igual a 1. Es decir, si la base y el argumento son los mismos, mi resultado es 1.
Cuando yo tenga logaritmo en base a de a a la n, esta n que está aquí pasa acá a multiplicar y me queda esto aquí, logaritmo en base a de a, n por 1, n. Por lo tanto, de ahí se deriva esta propiedad. Logaritmo en base a de a la n va a ser igual al exponente, es decir, va a ser igual a n. Vamos a ver también el logaritmo de un producto. El logaritmo de un producto va a ser igual al producto de sus logaritmos. ¿Qué quiero decir con eso? Perdón, a la suma de los logaritmos. ¿Qué quiero decir con eso? Logaritmo en base a de x por y es lo mismo que tener logaritmo en base a de x más logaritmo en base a de y. La base siempre conservada. Ahora algo similar pasa cuando yo tengo un cociente. El logaritmo en base a de un cociente va a ser igual a la resta de los logaritmos del numerador menos el denominador. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando tengo logaritmo en base a de x sobre y es lo mismo que logaritmo en base a de x menos logaritmo en base a de y. Puedo ir de derecha a izquierda y de izquierda a derecha en estas propiedades. Cuando hablo de logaritmo de una potencia, en este caso va a ser igual al producto del exponente por el logaritmo de la base. Es decir, si yo tengo logaritmo en base a de x a la n sale a un lado y multiplica el logaritmo con el argumento que se quede. Por lo tanto, logaritmo en base a de x a la n es lo mismo que n que multiplica el logaritmo en base a de x. Podemos tener el logaritmo de un radical o de una raíz. Entonces, lo que pasa aquí es que el índice sale a multiplicar, pero de forma inversa, es decir, sale a un cociente. Es decir, si yo tengo raíz n de x, es lo mismo que tener 1 sobre n logaritmo en base a de x. Y por último estaba el cambio de base. Cuando yo tengo un logaritmo en base a de x y quiero poner una nueva base, esto va a ser igual al logaritmo de mi nueva base del argumento dividido por el logaritmo de mi nueva base de la base anterior. Es decir, logaritmo en base a de x es igual al logaritmo en base a de x sobre el logaritmo en base b de a. Hasta ahí. Preguntas. Estamos haciendo un recorder rapidísimo, así, de todo lo que hemos visto en el módulo. ¿Sí estamos recordando un poquito con esto? Sí. Al menos la parte teórica. Sí. Ya. Vamos ahora a ver qué más vimos. Vimos productos notables. Déjenme ver dónde le puse el archivo. Productos notables. No están en resúmenes. Bueno, vamos viendo en resumen rapidito. ¿Cuánto tengo? 6 minutos. Porque vamos a llegar hasta productos notables y mañana hacemos rapidísimo lo de factorización. Ya. Ya, entonces vimos otra operación matemática. No vemos también los algebraicos. Ya. Otras operaciones matemáticas que son los productos notables. Estos productos notables, cuando decimos productos, son multiplicaciones. Pero lo que hacen los productos notables es aplicar directamente unas reglas. Claro que yo podría resolver con multiplicación, pero es más fácil aprenderme un producto notable. Entonces tenemos primero el cuadrado de un binomio. Cuando nosotros tenemos un binomio al cuadrado, sea a más b o a menos b al cuadrado, vamos a decir que es igual a al primero al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo y más el segundo al cuadrado. Si es negativo, al primero al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. ¿Sí? Sería cuadrado de un binomio. No hay que estar explicando eso. De ahí teníamos el cuadrado de un polinomio. Primero de un trinomio. Si yo tengo a más b más c al cuadrado, va a ser igual al primero al cuadrado más el segundo al cuadrado, más el tercero al cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo, más el doble producto del primero por el tercero, y más el doble producto del segundo por el tercero. Y está resuelto como mi trinomio al cuadrado. Si fuera a la cuarta, quinta, sexta, etcétera, va a llevar la misma lógica. Yo tengo que ir haciendo como
de forma consecutiva. Es decir, por ejemplo, aquí tengo un elemento de 4, un polinomio de 4 elementos elevado al cuadrado. Por lo tanto, va a ser igual al primero al cuadrado, más el segundo al cuadrado, más el tercero al cuadrado, más el cuarto al cuadrado, todos al cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo, más el doble producto del primero por el tercero, más el doble producto del primero por el cuarto. Ahora le toca al segundo, más el doble producto del segundo por el tercero, más el doble producto del segundo por el cuarto. Le toca al tercero, más el doble producto del tercero por el cuarto. Y ahí se acaba como el cuadrado de un polinomio. Bajemos. Ahora está el producto de los binomios conjugados, que nos dice que a más b por a menos b va a ser igual al cuadrado de sus elementos, a la resta de cuadrados de sus elementos. ¿Qué quiere decir con esto? A más b por a menos b va a ser igual a a cuadrado menos b cuadrado. Es como la diferencia de cuadrados, ¿no es cierto? A cuadrado menos b cuadrado es igual a más b por a menos b. Entonces se relaciona también con la factorización. Tengo 3 minutos. Muy poquito. También tenemos el producto de un término con un término en común, de dos binomios con término en común. Entonces, esto va a ser igual al término en común elevado al cuadrado, más la suma de los dos términos que no son comunes multiplicados por el elemento en común, y más el producto de los dos elementos no comunes. ¿Qué quiere decir aquí? X más A por X más B va a ser igual a X al cuadrado más A más B por X y más A por B. Los cubos de un binomio. Cuando hablo de binomios, pueden ser binomios que sean sumas o binomios que puedan ser restas. Si me dice cubo de un binomio, quiere decir que ese binomio está elevado al cubo. Es decir, si yo tengo A más B al cubo, va a ser igual al primero al cubo más el doble producto del primero al cuadrado por el segundo más el primero por el segundo al cuadrado. Perdón. A ver, está acá la fórmula. A ver, A más B al cubo va a ser igual al primero al cubo más el triple producto del primero al cuadrado por el segundo más el triple producto del primero por el segundo al cuadrado y más el segundo al cubo. Si fuera una resta, ¿sí? Simplemente lo único que va a cambiar en esta formulita es que los signos van alternados, positivo, negativo, negativo. Es decir, A menos B al cubo va a ser igual al cubo menos 3A cuadrado B más 3AB cuadrado y menos B al cubo. Está largo el repaso, ¿verdad? Ya los veo así como, ¿qué pasa aquí? El cubo de un trinomio. Ahora, para estos del cubo de un trinomio vamos a aplicar directo esto de acá. ¿Dónde estaban? El binomio de Newton es muy largo. ¿Se acuerdan que vimos también? Es muy largo, es más fácil aplicar que el triangulito de acá. Este triangulito de Pascal, ¿no es cierto? Entonces aquí, si ustedes quieren, pueden aplicar directo este triángulo de Pascal para hacer binomios a cualquier potencia, ¿sí? Entonces, si yo digo binomio al cubo y no me acuerdo lo de arriba, vengo al triángulo de Pascal. Para construir el triángulo de Pascal empiezo con la unidad, con el 1. Segundo escalón, 1 y 1. Tercer escalón, ¿cómo se construye? Sumo este más este, que sería 2, y a los lados le pongo 1. Cuarto escalón. Sumo este con este, me da 3, este con este me da 3, y a los dos lados 1. ¿Ya? Y acuerdo a este triangulito que se construye infinitamente, pueden hacerlo ustedes, yo voy teniendo igual con qué potencia se relaciona. Por ejemplo, aquí A más B a la 0 me da 1, cumpliendo la regla, ¿no es cierto? Cualquier base elevada a la potencia 0 siempre es 1, por lo tanto se cumple. A más B a la 1 me dice 1 y 1. ¿Esto qué me indica? Los coeficientes que acompañan a mi resultado. Simplemente sería A más B, lo mismo. Ahora aquí, A más B elevado al cuadrado me dice 1, 2, 1. ¿Qué quiere decir? Que es, en este caso, ¿sí? Sería A, luego de eso, a ver, ¿dónde estoy? En el 2 estaba, en el 3, en el 2.
Sería A, el otro es AB y el otro es A. Como aquí me dice 1, ¿no es cierto? Sería A más 2AB más B. Al cuadrado debería ser todo eso. No se cumple muy bien aquí, ¿o sí? Sí, al cuadrado. Tienen que acordarse como los exponentes. Estos vienen a ser los coeficientes. Ahora, ¿cómo vamos haciendo los exponentes? Los exponentes van ascendiendo y descendiendo. Entonces es A, B, B, ¿no es cierto? Por lo tanto, empiezo en A cuadrado, A, desaparece A. Y acá, en cambio, el B empieza. No hay B, B y B cuadrado. Y los coeficientes que acompañan son estos. Ahora, si tuviéramos una a la quinta, ¿no es cierto? Los coeficientes son 1, 5, 10, 10, 5, 1. Ahora, ¿cómo iría mi polinomio? Empezaría yo con un A a la quinta, A a la quinta, A a la cuarta, A al cubo, A al cuadrado. A desaparece A. Y la B, en cambio, empiezo sin la B. Después B a la primera, B al cuadrado, B al cubo, B a la cuarta y termina con B a la quinta. Y de esa forma se van construyendo como los polinomios que resultan de usar el triángulo de Pascal. Eso en productos notables brevemente. Sí, estuvo como bastante largo. Ahora ya son las 10:02. Por hoy día nos vamos a quedar ahí. El día de mañana terminamos de hacer nuestro repaso. Vamos a hacer ejercicios y el día miércoles tienen el examen, ¿sí? Entonces, por el día de hoy, chicos y chicas, nos despedimos en honor al tiempo, que ha sido 10:03, ¿sí? Y nos vemos el día de mañana. Entonces, sin más, un buen día, una buena tarde a todos y a todas, y ya vayan repasando para el día miércoles. Hasta mañana, Hasta Inge. mañana. Gracias, Lisen. Hasta mañana. Mañana, Inge. Hasta mañana, cuídense. Mañana, Inge, gracias. Hasta mañana.